La Asociación Celíaca de Castilla y León, con la colaboración de Mercadona, pone en marcha Hablando sin gluten, un podcast de 10 capítulos en los que hablaremos sobre la relación existente entre la enfermedad celíaca y otras patologías asociadas, cómo se diagnostican y las limitaciones que conllevan. De manos de expertos clínicos conoceremos las claves para mejorar la salud de las personas afectadas por estas patologías crónicas, porque la enfermedad celíaca es cuestión de salud. Estrenamos temporada y con ella nuevos enigmas que resolver. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad crónica multisistémica, con base autoinmune provocada por la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas, que afecta a individuos genéticamente susceptibles y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas asociadas a dicha proteína. Al tratarse de una enfermedad multisistémica, cualquier otro sistema del cuerpo humano puede verse afectado, no únicamente el aparato digestivo. Por tanto, los riesgos de la ingesta de gluten pueden conllevar síntomas digestivos y la aparición de otras patologías asociadas más severas que mermen la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen, tanto a medio como a largo plazo. En el desarrollo de esta enfermedad interviene nuestro sistema inmunitario, obligando a las defensas de la persona celíaca a reaccionar ante la ingesta de gluten. En este caso, es la reacción autoinmune la que daña la mucosa del intestino y destruye las vellosidades intestinales encargadas de absorber los nutrientes necesarios para mantenernos sanos. En la actualidad, el único tratamiento eficaz que existe es el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida, ya que la ingesta de cualquier cantidad, incluso pequeñas trazas, puede producir daño a nivel intestinal. En el episodio de hoy vamos a aprender un poco más acerca de la enfermedad celíaca y su relación con las alteraciones ginecológicas. Los problemas ginecológicos también pueden ser un síntoma de enfermedad celíaca. Según recoge el protocolo de diagnóstico precoz, la infertilidad, tanto masculina como femenina, los abortos recurrentes y la menorrea son los más frecuentes en personas celíacas sin diagnosticar. Sin embargo, no son las únicas manifestaciones ginecológicas de la celiaquía. La malabsorción y malnutrición asociadas a la enfermedad celíaca, especialmente relacionadas con el hierro, el zinc y folatos, puede afectar a la secreción de gonadotropinas hipofisiarias, produciéndose alteraciones de la fertilidad en las mujeres no diagnosticadas. Los abortos de repetición son otra de las manifestaciones ginecológicas de celiaquía importante. Se estima que la incidencia de abortos en mujeres celíacas no tratadas es del 15% frente al 6% de la población general. La enfermedad celíaca también podría dar lugar a una menorrea secundaria, otra de las manifestaciones ginecológicas de la celiaquía, que suele remitir tras el diagnóstico y el inicio de la dieta sin gluten estricta. Otras como la menarquia tardía, menopausia precoz y dolor pélvico crónico son manifestaciones ginecológicas que están relacionadas con la enfermedad celíaca. Hoy tenemos el placer de contar con la ayuda de la doctora Ana Hernández, médico especialista en ginecología y obstetricia en el Centro Vida Recoletas de Valladolid, para que nos ayude a aprender un poco más acerca de este tema y solucione nuestras posibles dudas. Realmente la enfermedad celíaca y los problemas de fertilidad no se sabe con exactitud los mecanismos por los que interaccionan una con otra, pero sí que se sabe que las mujeres con enfermedad celíaca que no están diagnosticadas o aquellas que están diagnosticadas pero no siguen una dieta libre en gluten, tienen menos posibilidades de quedarse embarazada y, en caso de conseguirlo, tienen más posibilidades de abortar o de complicaciones obstétricas. Se piensa que puede haber varios mecanismos o varias líneas de actuación por la que la enfermedad celíaca actúe sobre nuestra función reproductiva, tanto en la mujer como en el hombre. Se sabe que esa respuesta autoinmune que tiene la persona celíaca genera un aumento, una liberación de anticuerpos que puede afectar o influir negativamente sobre otras glándulas. De hecho, cada vez más se visualiza la enfermedad celíaca como una enfermedad multisistémica, no solamente del aparato digestivo.
ese aumento de anticuerpos que genera una afectación en la implantación del embrión, en la placenta, si se consigue implantar en el tejido trofectodermo, en esa placenta también puede generar esos anticuerpos, puede afectar deterioro y por lo tanto efectos en el embarazo. También se ha visto que ese aumento de la reacción en el intestino puede hacer que haya una mala absorción de ciertos micronutrientes que son importantes para la producción de hormonas ováricas y que por lo tanto puede haber una alteración en nuestro ciclo ovárico producido por ese efecto en el aparato digestivo, pero también en la calidad ovocitaria. Es decir, que al final todo va a estar relacionado seguramente y haya varias líneas de actuación y varios mecanismos por los que la enfermedad celíaca afecte a nuestra fertilidad. La enfermedad celíaca afecta a todas las etapas de la mujer, es decir, que podemos tener manifestaciones desde la edad puberal hasta nuestra etapa menopáusica. Las manifestaciones ginecológicas más típicas de la celiaquía pues son los ciclos menstruales irregulares, también incluso llegar a estar sin reglas, lo que llamamos o conocemos como amenorrea, que desaparezca la menstruación. Otro síntoma muy típico es el dolor pélvico crónico, inespecífico, ¿de acuerdo? Que nos pueden consultar, pero también podemos tener que se nos adelante lo que es la menopausia, tener menopausia precoz, también incluso primeras menstruaciones más tardías por la enfermedad de celiaquía. Eso en cuanto a los síntomas ginecológicos. En cuanto a las manifestaciones obstétricas, pues las que ya vamos un poco conociendo, la mujer celíaca no controlada, no diagnosticada, pues tiene más posibilidades de sufrir abortos de repetición o pérdidas recurrentes gestacionales. Si logra pasar esa primera etapa, la afectación de ese problema autoinmune en la placenta puede también generar problemas a nivel del desarrollo de crecimiento intrauterino del bebé e incluso tener menos peso esos bebés al nacer. La mujer que está diagnosticada de celiaquía y que mantiene una dieta libre en gluten no tiene mayor riesgo de padecer estas patologías, estos síntomas ginecológicos o obstétricos y tienen el mismo riesgo que una mujer que no es celíaca. Por eso es súper importante, y yo creo que aquí sí que tenemos que poner un énfasis, un acento en lo importante que es el diagnóstico de la enfermedad de celiaquía, puesto que se estima que casi el 75% de los enfermos celíacos no están diagnosticados y por lo tanto no sabemos que son celíacos y están teniendo una dieta con gluten que les está haciendo aumentar el riesgo de padecer todas estas situaciones, todas estas patologías. En un principio, una mujer embarazada que está diagnosticada de una enfermedad celíaca y sigue una dieta correcta sin gluten, no necesita una suplementación extra a mayores de la suplementación que se debe dar a cualquier mujer embarazada. Sí que es verdad que el obstetra, el médico que lleve a esa embarazada, sí que debe tener un mayor control en cuanto a los micronutrientes, que a lo mejor por pequeñas trazas que se pudieran colar en la dieta pudiera hacer algún síndrome de mala absorción y tuviéramos un déficit de esos micronutrientes importantes para el desarrollo fetal, como es el ácido fólico, el hierro, la vitamina D. Por lo tanto, sí que se debe hacer un mayor seguimiento en cuanto a determinaciones analíticas en las mujeres embarazadas con enfermedad celíaca para ver si en algún momento del embarazo necesitan una complementación, una suplementación mayor a la habitual.
La celiaquía en los varones también afecta a su función reproductiva y que para poder lograr con éxito tener un bebé necesitamos que tanto la mujer como el hombre estén sanos y estén funcionando correctamente. La celiaquía en los hombres también, si no están diagnosticados y no siguen una dieta libre en gluten, puede afectar a la calidad seminal. Además también puede afectar a la libido, es decir, disminuir su apetito sexual, incluso poder ocasionar problemas de impotencia. Por lo tanto, es importante descartar esa enfermedad para poder mejorar la calidad seminal y, por lo tanto, poder tener una mejor función reproductiva en los hombres. El diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca no se encuentra dentro del estudio básico de fertilidad, pero es verdad que tenemos que tener en mente que alrededor del 1% de la población es celíaca, que el 75% de esas personas no tienen un diagnóstico aún y que nos podemos encontrar alrededor de un 6% de enfermos celíacos dentro de las parejas que catalogamos como esterilidades de origen desconocido. Entonces, teniendo esas premisas en mente, es muy importante que el médico de reproducción asistida haga una buena historia clínica a los pacientes, que pregunte por síntomas digestivos, por otras enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas a una enfermedad celíaca, por antecedentes familiares y que ante cualquier duda o ante cualquier fallo de tratamiento de reproducción o en una mujer con abortos de repetición, pidamos las pruebas de enfermedad celíaca. Hoy vamos a contar con el testimonio de una de nuestras socias que nos va a contar su experiencia con respecto al tema que estamos tratando. Padezco ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico, que no es lo mismo, y yo padezco las dos. Y realmente como síntomas es que a mí me bajó la regla bastante tarde, con 16 años, y cuando tenía 18 se me cortó y no volvió. Entonces, al ir al ginecólogo y demás, me dieron la píldora. ¿Eso qué hace? Pues al final los ovarios están inactivos durante ese tiempo. Entonces, cuando yo tenía 23, me decidí a dejar la píldora para ver si esos ovarios volvían a funcionar por sí solos. Y estuve 2 años, después de dejar la píldora, 2 años sin reglas mías. En ese tiempo me llené de vello por toda la cara, granos, muchísimo acné que no había tenido durante la adolescencia. Empecé a engordar, estaba como muy hinchada, mucha retención de líquidos. Entonces volví a ir al ginecólogo y me volví a dar la regla, o sea, la píldora. Entonces realmente no tenía mis reglas mías porque yo ni ovulaba ni menstruaba. Entonces ya hace 1 año y medio me decidí otra vez a dejar la píldora porque yo no veía que esto fuera solución y yo necesitaba ver si yo ovulaba por mí misma, porque realmente mis reglas desde los 18, que no tengo reglas mías, son todas reglas de pastilla. Entonces bueno, empecé con otro ginecólogo y demás porque los que me habían tocado no me hacían mucho caso, y a la vez que esto se me estaba estudiando por el tema digestivo. Entonces me detectaron, al principio me dijeron que podía ser una sensibilidad al gluten, no celiaquía, a expensas del resultado de las pruebas. Entonces me comencé una dieta sin gluten en diciembre y en abril me ha bajado la regla por sí sola. En el siguiente episodio de nuestro podcast Hablando sin gluten vamos a aprender un poco más acerca de enfermedad celíaca y anemia. Hasta el próximo día. Este proyecto ha sido realizado por Acecale y cofinanciado por Mercadona.